Buenas noches desde España a todos los que estáis siguiendo esta emisión en el canal YouTube. Este canal que quiere acoger esta noche un tema importante relacionado con los daños en el cerebro de las víctimas de psicópatas. Quiero saludar a todos los que os encontráis aquí. Pues prácticamente veo gente de todo el mundo, desde Argentina, de Portugal, de México. Quiero saludar a la gente de Colombia, de Guatemala, de Costa Rica, veo aquí. Desde Panamá, Miguel Arcángel. Desde Rosario, Argentina. Mucha gente desde España. Más gente de Portugal, veo por acá. Gente de Palma, de Granada, de Barcelona. Gente de Ecuador también. Buenas noches. Sí, quiero confirmar que se oye perfectamente. Sí. Antes de proceder. Eso es. Veo gente del Salvador también, de Santa Fe, de Gran Canaria, España. Estupendo. ¿Me confirmáis que se escucha bien? Bien. Esta noche en España vamos a tratar un tema que es verdaderamente relevante y que lo habéis solicitado en las diferentes consultas que hemos hecho en la página que tenemos en Facebook, también en el canal YouTube. En la página de Facebook que, como sabéis, se llama Comunidad Cero y que es donde solemos compartir, lo mismo que en la cuenta recientemente creada de Instagram, las diferentes aportaciones que queremos hacer en el tema relevante de la victimización a manos de psicópatas integrados, narcisistas y, diríamos así, otras malas hierbas. Esta noche queríamos dedicarla, el equipo que colabora desinteresadamente con la divulgación de estos temas en la página de Facebook Comunidad Cero. Me habían pedido, por la inmensa cantidad de personas que pedíais este tema, centrarnos en el daño cerebral, en los daños que la relación con estos psicópatas o estos sujetos verdaderamente especiales, que llamamos psicópatas integrados, producen en las personas que han sido sus víctimas. Y hay que empezar por decir que el daño cerebral es bien real. No estamos hablando de una sensación subjetiva, no estamos hablando de víctimas que se lo inventan. Tenemos cada vez más aportes por parte de la psicología y de la neurología que confirman que las víctimas de los procesos traumáticos, especialmente de lo que llamamos el trauma complejo, suelen ser personas completamente normales, pero cuyos cerebros han reaccionado de la manera más, vamos a llamarle así, anormal, porque, hay que decirlo llanamente, claramente, nuestro cerebro no está preparado para el efecto que tiene que las personas más cercanas a nosotros, nuestros seres queridos, nuestra pareja, nuestros familiares, padres, madres, hermanos, hijos, muy especialmente nuestra pareja, produzca ese efecto terrible que es el trauma relacional, el trauma complejo que vamos a analizar esta noche. Quiero deciros a las víctimas que no hay nada patológico en vuestros cerebros, no hay nada que funcionara mal previamente, no hay nada que encontrar de un mal funcionamiento que hubiera que corregir, que hubiera que reequilibrar. Estamos ante un cerebro completamente normal, pero que reacciona ante una experiencia para la cual no está preparado, que es la experiencia del trauma relacional, lo que llamaríamos el trastorno de estrés postraumático de origen relacional y que genera un verdadero impacto emocional y psicosomático en las víctimas. Cuando una persona normal, cuando una persona completamente normal, subrayo, se empareja con un psicópata o sufre las secuelas
de la relación íntima en un entorno inescapable, cerrado, de una amistad, en un lugar de trabajo, hablamos del mobbing, o la relación también muy íntima y muy inescapable del entorno familiar. Estamos ante una situación inesperada para la que, como digo, el sistema nervioso y nuestro cableado neuronal no tiene herramientas, excepto las que vamos a ver a continuación, que consisten en precisamente crear o generar el hematoma psíquico, el hematoma que significa el trastorno de estrés postraumático, para intentar de alguna manera encapsular esa experiencia y colocarla en un lugar donde, entre comillas, no haga daño y la persona pueda continuar con su vida normal. Esto sería un poco el resumen de lo que es un trastorno de estrés postraumático, un hematoma psíquico que la mente intenta encapsular para que interfiera lo menos posible, pero vamos a ver que eso no es así. Y la experiencia que sufren las víctimas, vamos a ver con estrés postraumático, es pues un impacto enorme en sus emociones, en sus sentimientos, en su resistencia general psíquica, en su memoria a corto plazo, en su capacidad atencional, en numerosas capacidades y competencias cognitivas. Todo ese impacto hay que atribuírselo no a una degeneración cerebral prematura, como algunas víctimas se temen. Doctor, ¿acaso tengo Alzheimer? ¿Tengo un síndrome orgánico? ¿Tendría algún tumor cerebral? ¿Por qué de repente no puedo acordarme de las cosas? Mi memoria funciona mal, mis emociones van y vienen, no puedo centrarme en mi trabajo, no puedo concentrarme en una tarea. Todas esas son verdaderas, auténticas secuelas esperables que, como digo, vienen o proceden de un cerebro que no está funcionando como antes, que ha recibido el impacto psicológico y neurológico del trauma. Por poner un símil, para que lo entendáis rápido, el cerebro traumatizado, el cerebro que ha recibido el impacto de un grave trauma, pensar un intento de asesinato, una violación, una catástrofe natural, algo que ha supuesto una situación de extrema gravedad y de amenaza para la vida o la integridad psíquica de la persona, es un cerebro que ha sido sometido a un proceso de alta tensión puntual. Pensad en una red eléctrica, en una red de cableado de cobre normal, tradicional, de las antiguas, que de repente es sometida a una gran tensión y se funden literalmente los cables. En España decimos se funden los plomos porque antiguamente eran así, unos plomos los que mantenían de alguna manera la resistencia en la corriente. Pues la víctima que tiene estrés postraumático tiene, entre comillas, fundidos los plomos. Su cerebro ha saltado, su cerebro no ha podido con esa experiencia, ese suceso traumático que puntualmente le ha hecho que los plomos salten, que no haya resistencia para esa experiencia. El impacto de un único trauma puntual, lo llamamos así trauma simple, es quizá lo más atípico cuando hablamos de trastornos generados por psicópatas. Estos rara vez generan un impacto único, muy grave, puntual, que pudiéramos atribuir a un episodio único en el tiempo, sino que generan otro tipo de heridas que es mucho más típico observar entre las víctimas a base de un tratamiento continuado, un tratamiento, por supuesto, maltrato, un trato a base de hostilidad, al principio sí, de muy buenas cosas, de un bombardeo amoroso, pero cuando eso cambia, comienzan a llegar el desprecio, la denostación, la fase de denigración que denominamos, y a partir de ahí la víctima entra en una confusión, en una perplejidad inicial que da después paso a estos daños postraumáticos. La diferencia entre el trauma simple, el trauma que acabo de explicar, de un suceso puntual, una violación, un intento de asesinato, y el trauma complejo, el trauma que generan los psicópatas, es que este último hay que atribuirlo a una cadena de sucesos quizás
ninguno de los cuales es suficientemente intenso o grave, pero que va a generar una quiebra en el sistema de resistencia psíquico, en el cableado neuronal, va a fundir igualmente el cableado neuronal de la víctima y va a hacer que la víctima presente exactamente el mismo cuadro traumático, postraumático, que generaría la víctima de un gravísimo suceso único. Poner una explosión de un acto terrorista o una violación o cualquiera de los traumas simples tradicionalmente analizados por la psicología del trauma. Nos ha costado bastante a los psicólogos clínicos aceptar que existe otra forma de estrés postraumático más allá del suceso muy grave y muy traumatizante, y aceptar en nuestras evaluaciones como causa del síndrome de estrés postraumático estas situaciones que, por ejemplo, vemos muy comúnmente en las víctimas de mobbing, de acoso psicológico en el trabajo, entre las víctimas del bullying, del acoso escolar o, como sabéis muy bien los que sois, entre las víctimas de los psicópatas integrados en las relaciones de pareja o en las relaciones familiares. Cuando el cerebro de la víctima recibe ese impacto de esa cantidad de acciones continuadas, repetidas en el tiempo, aparentemente anodinas porque ninguna de ellas puede calificarse como muy grave, pero que van sometiendo a un gota a gota, a una tortura por tántalo a la víctima de estos procesos, cuando llega un momento en que el cerebro no puede más, hablamos aquí de un umbral crítico, y hablamos de un umbral crítico porque hay que analizar en cada caso cuáles son los diferentes antecedentes de cada una de las víctimas, que pueden tener otros traumas antes y que pueden haber desarrollado, como sabéis, una carga de trauma muy grande para que su quiebra ante la relación psicopática sea muy rápida. Contrariamente a lo que muchas personas creían, y todavía algunos creen, el trauma no te prepara para la vida, y los niños que habéis sido traumatizados en familias de origen de tipo disfuncional, padres y madres abusivos, familias caóticas, desestructuradas, desreguladas, sabéis que esos traumas no han sido en vano y han generado no una mayor resistencia, una mayor resiliencia en el futuro, sino en vosotros han generado una mayor capacidad de quebrarse ante ulteriores actuaciones hostiles, ante traumas que luego llegan en la vida adulta. Lo que llamamos la carga del trauma, la carga previa del trauma de cada individuo, explica su vulnerabilidad y también explica la velocidad a la que el cerebro va a generar el impacto postraumático. Si una persona ha estado sometido su cableado neuronal al trauma durante mucho tiempo, en situaciones, en experiencias terribles previamente, vamos a decir familiares, de trauma intrafamiliar temprano, o también en situaciones previas con otros episodios de abusos o de maltrato en pareja, vamos a observar que la víctima cae mucho antes, se quiebra mucho antes, entra en los daños que vamos a relatar esta noche. Hay que recordar que una persona con estrés postraumático no es más que una víctima de una serie de eventos para los cuales la especie humana no está preparada. No estamos preparados para recibir el trato absolutamente denigrante, de ninguneo, de maltrato, de hostilidad, de traición, que habitualmente los psicópatas integrados generan en las víctimas. Y esto el cerebro no lo puede obviar, no lo puede eludir, y va a generar una respuesta típica que incorpora reacciones emocionales, daños cognitivos y también la repercusión en la esfera somática y biológica a través de la generación de enfermedades psicosomáticas. Una persona que está bajo el efecto del estrés postraumático despierta un día sin que nada diferente haya pasado y sencillamente se da cuenta que no puede más, que su cuerpo no le obedece, que su mente está confusa, que no puede con la vida, que sus emociones no le obedecen o no obedecen al control de la razón.
Técnicamente hablando, lo que se produce, para que lo entendáis, es una desconexión entre las partes superiores del cerebro, la parte que llamamos el córtex cerebral, y las zonas del interior del cerebro más profundas, lo que llamamos el sistema límbico, las partes del cerebro que regulan las emociones y que vamos a ver cómo han quedado cortocircuitadas, han quedado fundidas, han quedado con un mal funcionamiento. El día que esto ocurre, la víctima puede haber tenido en su experiencia previa años o meses de conductas idénticas y por tanto no identifica que nada diferente ha ocurrido y a veces pues simplemente lo atribuye a las enfermedades psicosomáticas que ha generado el trauma. Es decir, tengo una enfermedad, me duele aquí, me duele allá. Lo atribuyen sencilla y llanamente a la depresión porque el estrés postraumático cursa con importantes sentimientos de indefensión, de impotencia, de tristeza, de distimia. Puede atribuirle a muchas causas y sencillamente lo que vamos a ver es que esa atribución tiene especiales características que generalmente la víctima no identifica, que generalmente la víctima sigue trivializando y banalizando y que ellos suelen llevar a frecuentes malos diagnósticos de lo que le está ocurriendo. Una persona que sufre estrés postraumático tiene una respuesta psicosomática típica. Es normal que aparezcan dolores, afecciones extrañas, reacciones dermatológicas, reacciones del sistema digestivo, afectación gástrica, personas que tienen o desarrollan colopatías, extrañas alergias, extrañas reacciones que digo son todas la transducción, la conversión del problema en una alerta biológica y psicosomática que aparece y que, por supuesto, confunde bastante el diagnóstico de las víctimas. Recordemos que el trastorno de estrés postraumático es y tiene una base en una conducta exterior de grave amenaza para la vida y la integridad, pero va a tener inmediatamente un correlato interior en un daño que se puede observar y que tenemos cada vez más evidencias empíricas de cómo observarlo en ciertas áreas del cerebro, muy especialmente en las que tienen que ver con las emociones, el sistema límbico y muy especialmente una parte de este como es el área que regula la memoria, el cíngulo hipocampal, que sabemos está afectado y que en los pacientes que tienen estrés postraumático presenta alteraciones morfológicas que no estaban ahí antes del trauma y que la buena noticia que tengo que daros es que son susceptibles de remitir una vez la persona se cura de su trastorno de estrés postraumático. Por tanto, cabe observar un cambio tanto a peor cuando hay la aparición del trauma como a mejor cuando este es resuelto a través de las técnicas correspondientes de superación del trauma. Por tanto, la base del trastorno de estrés postraumático es bien real, bien neurológica. No estamos hablando de un trastorno facticio, de una mera invención, de una exageración de las víctimas. Hay un funcionamiento alterado del cerebro que viene, por supuesto, acreditado y que se puede perfectamente acreditar a través de las técnicas de escaneo cerebral correspondientes. Cualquiera que tenga interés, después en la descripción del vídeo colocaremos algunas referencias de los trabajos de algunos autores, entre ellos alguna doctora española que tiene trabajos muy interesantes sobre el impacto del estrés postraumático en el hipocampo y, por tanto, en la memoria. No os extrañará, por tanto, que sistemáticamente en torno al trauma hay un tema recurrente que es el problema de la amnesia, de la memoria que no funciona bien, de los daños en la memoria a corto plazo, de que no me acuerdo dónde he dejado el coche, dónde he dejado mis llaves, mis gafas, dónde he archivado un documento, de si he ido o no he ido a buscar algo. La memoria a corto plazo tiene una serie de alteraciones que alertan bastante a las víctimas y que proceden de ese impacto postraumático, de la inundación de cortisol, una hormona bien tóxica para nuestro cerebro, que mantenido en el tiempo va a perjudicar
va a degradar el funcionamiento neurológico y va a producir lesiones y alteraciones también en las áreas hipocampales responsables del funcionamiento de la memoria en el cerebro. La siguiente alteración que observamos tiene que ver con las emociones que por supuesto quedan en carne viva. La víctima se siente desfallecer, la persona siente que hay una completa desregulación del afecto, hay una hiperactivación en muchos casos, una hipersensibilidad, todo altera al paciente, todo le hace llorar, cualquier cosa le irrita, fácilmente se enoja, fácilmente entra en un estado de frustración o en ataques de cólera. Vamos a ver después un poco más esto. Y desgraciadamente ese mal funcionamiento emocional, la víctima siente que no tiene un control real sobre él. Diríamos que es como si hubiera perdido el cerebro el control de la parte más elevada, más superior, neocortical, sobre las partes más primitivas que son las responsables de las emociones, el sistema límbico, el hipotálamo y todas las áreas conectadas con la amígdala, que son las áreas funcionalmente responsables de las emociones, de la motivación y de la emoción. Algunas personas desarrollan síntomas de un breakdown, un venirse abajo todo el sistema emocional, experimentan una completa indefensión, con abatimiento, con retracción, con una grandísima tristeza que paraliza y desactiva prácticamente toda respuesta al extremo que llega a incapacitar a la persona para hacer una vida normal. Y esta reacción completamente normal dentro del estrés postraumático produce una alarma y añade un gran sufrimiento a las personas que ya están sufriendo otros efectos terribles de las relaciones con psicópatas integrados. El cerebro, en su mal funcionamiento, va a producir también una serie de efectos más psicológicos que a mí me gustaría detallar porque desconciertan mucho a las víctimas y suele ser objeto de una psicoeducación necesaria, absolutamente necesaria, cuando enfocamos la tarea de la atención terapéutica de las víctimas de psicópatas. Una cosa extraña que se reproduce una y otra vez, muy especialmente entre las víctimas de psicópatas, es la aparición de una serie de flashbacks o memorias afectivamente contaminadas o activadas, recuerdos invasivos de sucesos dolorosos, de sucesos terribles, de traiciones, de malos tratos, de discusiones, de las peores mentiras, de las mentiras para tapar otras mentiras. Esos flashbacks se producen en forma de películas que la víctima puede visualizar estando despierta o que también se pueden producir estando dormida en forma de pesadillas. Cuando esto ocurre, da lugar a un fenómeno tremendo y muy demoledor para una persona que está sufriendo estrés postraumático que se llama insomnio retrógrado. El tipo de insomnio que no es tanto el no llegar a dormirse, sino el despertar tempranamente, en torno a las 3, 4, 5 de la madrugada, y ya no poder volver a dormirse porque el cuerpo, el sistema mental no quiere volver a experimentar en forma de pesadilla ese sufrimiento que no es sino un flashback contenido dentro del ámbito del sueño, de la ensoñación, generalmente durante la fase REM, es decir, la fase en la que soñamos. El trastorno de estrés postraumático produce flashbacks a medida que una persona se le representan estímulos adyacentes que pueden ser, por supuesto, lugares asociados a la experiencia traumática, pasar por un lugar, pasar por un cine, un restaurante donde estuvimos, pero pueden llegar a ser también estímulos desencadenantes como olores, sensaciones corporales, que por asociación, por puro condicionamiento clásico, desencadenan en el cerebro la respuesta que está adyacente, pegada, que es la respuesta al trauma. Es como si alguien rozara con un
punzón, una herida que está abierta, la reacción del cerebro cuando algo roza o pasa cerca de esa memoria dolorosa que está almacenada aparentemente bien, pero que es disfuncional, la respuesta es desarrollar esta intensa reacción disfórica con un intenso sufrimiento que hace que las víctimas que estáis experimentando flashbacks estáis literalmente volviendo a sufrir emocionalmente con la misma intensidad las reacciones emocionales de esas experiencias que ya pasaron, pero que las reviven una y otra vez en su mente las víctimas. Cuando una persona revive intensamente con cualquier flashback una emoción dolorosa, el cerebro, que está especializado en nuestra supervivencia, va a producir una reacción de tipo amnésico. Va a intentar borrar, olvidar esa memoria traumática, esa experiencia, no recordarla, entre comillas, podríamos decir así, meterla todavía más profundamente para que no vuelva a suscitarse ningún flashback, es decir, ningún sufrimiento. Las víctimas que habéis sufrido psicópatas integrados conocéis muy bien este fenómeno que yo en mis libros, muy especialmente en Amor Cero, he descrito como amnesia perversa. Es un tipo de amnesia que ocurre a las personas que habéis sufrido estas relaciones psicopáticas, que consiste en olvidar sistemáticamente todo lo malo, todos los malos tratos, las humillaciones, el ninguneo, toda la hostilidad, a veces de años, para, obviamente, si se olvida todo eso que es malo, quedarse solamente con lo bueno. De ahí el riesgo incrementado que tenéis de volver a engancharos, a integraros de nuevo en relaciones con los psicópatas en el momento en que estos retornan o piden una nueva oportunidad o vuelven con sus juegos de la piedad o con sus mentiras o con nuevas seducciones una y otra vez a volver a depredaros. La amnesia perversa juega un papel esencial en las recaídas tan frecuentes entre las víctimas de psicópatas integrados. De ahí que sea un objetivo esencial en la psicoterapia del trauma por el amor cero y por las relaciones con psicópatas, trabajar las memorias para que el cerebro no se vea obligado a borrar, a olvidar, entre comillas, y mantener el recuerdo, eso sí, sin que el recuerdo de lo más doloroso tenga ese potencial de evocar sufrimiento y reacciones emocionales adversas negativas. El objetivo es que las víctimas ganéis en intensa recuperación de las memorias y perdáis el carácter doloroso que está asociado a esas memorias. Bien, hay personas que creen que por el hecho de que el daño postraumático es un daño cerebral, este daño necesite o requiera de un tratamiento, entre comillas, biológico, guión médico, guión químico, para la recuperación de las funciones cerebrales normales. Ciertos medicamentos, que saben muy bien las víctimas que los han consumido y que se les han prescrito, tienen el poder de mitigar parcialmente las respuestas emocionales, especialmente las respuestas disfóricas, la ansiedad, la tristeza, a cambio, sí, de embotar emocionalmente y dejar al paciente, entre comillas, zombificado, evitándole mucha intensidad de esa emoción negativa, pero a cambio llevándole a perder prácticamente casi toda su vida emocional. En contra de este enfoque biológico, médico, en el tratamiento del trauma, tengo que reivindicar lo que ya desde hace muchos años los que nos dedicamos a la psicoterapia del trauma conocemos muy bien, y es el potencial de autorreparación que tiene el cerebro en las situaciones de trauma. El cerebro tiene una enorme capacidad, como el resto del cuerpo humano, para sanar, eso sí, con las debidas condiciones y bajo las circunstancias y psicoterapias adecuadas, pero muy especialmente quiero referirme a la capacidad que tiene el cerebro de sanar mediante la terapia verbal
y muy especialmente mediante las técnicas de desensibilización y reprocesamiento del trauma, que no son meramente administración de psicofármacos, sino que suponen un enfoque bastante reciente e innovador que consiste en desactivar los efectos neurológicos, neuronales, desensibilizar las memorias emocionales y permitir que el trauma quede correctamente integrado, reintegrado, decimos, en la biología del cerebro sin que desencadene todo este potencial de reacciones adversas. Las personas que trabajamos en la recuperación de las víctimas del trauma hemos visto durante décadas la recuperación de miles de personas que han podido salir de sus daños postraumáticos, recuperarse de ellos, incluso a veces después de años de haberlos sufrido, por este potencial que tiene el cerebro humano de repararse, de autorrepararse, y este potencial que tiene la psicoterapia y la desensibilización y el reprocesamiento de recolocar el trauma y de, por supuesto, superar las adversas secuelas que en el cerebro había dejado. Reivindico esto en frente de algunos enfoques que erróneamente puedan plantear que el trauma psicológico generado en el cerebro pudiera simplemente reconducirse con alguna pastilla, con algún medicamento, con algún psicofármaco. Esto es erróneo, esto es completamente equivocado y hay que reivindicar que la superación del estrés postraumático requiere absolutamente una reintegración que debe involucrar las áreas superiores del cerebro, especialmente la zona cortical, neocortical, en la reintegración y en la superación, por supuesto, existencial y vital del trauma vivido. El cerebro traumatizado empieza a funcionar mal, pero funciona especialmente mal en el trauma complejo de un psicópata integrado. ¿Por qué ocurre esto? Sabemos que la pareja psicopática, el psicópata integrado, cuando es la pareja de una víctima, genera en ella las mismas reacciones que podemos tener ante una figura de apego primaria, como puede ser un padre, una madre, y solemos reaccionar de igual modo al desastre existencial del paso de un psicópata integrado por tu vida, que los niños pequeños reaccionan al trauma de las familias disfuncionales cuando padres, o especialmente madres, no están emocionalmente disponibles, abandonan psicológica o emocionalmente a sus hijos y los dejan expuestos a lo que se llama un apego inseguro, ansioso o desorganizado. Los niños que son víctimas de estos padres y madres abandónicos, de estas familias disfuncionales, son frecuentemente víctimas, después en la vida adulta, de otras situaciones abusivas, porque aprendieron, entre comillas, a reaccionar equivocadamente ante los abusadores, porque aprendieron y generan una serie de vías neuronales que luego es más fácil transitar en la vida adulta. Y este trauma intrafamiliar en el sistema de apego, que ocurre muy frecuentemente entre las víctimas, va a verse reactivado con ocasión de la experiencia terrible de engancharse a un psicópata integrado en la vida adulta. Un psicópata integrado, cuando es tu pareja, adquiere las mismas características y esa relación tiene las mismas propiedades que tiene para un niño pequeño la figura parental de apego. Cuando una pareja pasa más de 12, 14 meses junta, todos los sistemas de apego se han desarrollado y se han desplegado, haciendo que se produzca verdaderamente una vinculación que no solamente es afectiva, sino que es neurológica, biológica, y que cuando después de la fase de bombardeo amoroso aparece la fase de denigración en los psicópatas integrados, va a producir un megatrauma, una situación imposible de gestionar para el cerebro. Igual que podría ser para un niño pequeño gestionar la indisponibilidad parental de una madre fría, abandónica, de un padre psicópata
de un adulto, de un padre abusador, es decir, situaciones para las cuales el niño no está preparado. El adulto que está siendo hostigado, que está siendo vilipendiado, denigrado por esa figura de apego que ahora es su pareja, el psicópata integrado, va a reaccionar del mismo modo que reaccionan los niños pequeños, desarrollando los mismos mecanismos de defensa que el cerebro tiene preparados para esas situaciones. El primero de ellos, lo podemos comentar y ha sido descrito en mis libros, especialmente en Amor Cero, es el problema que llamamos de apego al perpetrador. El apego al perpetrador explica numerosos fenómenos aparentemente extraños que las víctimas no entienden, pero que se explican perfectamente desde la psicobiología del apego. El apego al perpetrador es el intento de salvar a toda costa la relación con alguien de quien puede depender nuestra vida, generalmente un padre o una madre, y un apego a estas figuras parentales y en este caso de pareja, que significa para nuestra especie la supervivencia y que podría significar en caso de ruptura de ese vínculo precisamente la desaparición del organismo que no sabe o que no puede apegarse. De ahí que en todos los fenómenos de maltrato, muy especialmente en el ámbito de las familias disfuncionales y muy especialmente también en las parejas, observamos cómo las víctimas tienden a apegarse a sus perpetradores de un modo que sorprende, que resulta, entre comillas, loco, podríamos decirlo así, y que los psicoterapeutas, a veces inexperimentados en el trauma, no entienden y atribuyen simplemente o simplistamente a su masoquismo, a su deseo inconsciente de ser dañado, de sufrir, algo que, por supuesto, no resiste el mínimo análisis científico de la cuestión. El apego al perpetrador se produce siempre cuando hay una figura de apego y una pareja, sobre todo cuando ya lleva una cierta duración, lo es, y significa al mismo tiempo la experiencia de ser destruido por esta pareja y al mismo tiempo desear estar, agarrarse, no soltarse de esa relación que está destruyendo a la víctima. Curiosamente, el apego al perpetrador explica por qué, como tantas y tantas experiencias en la comunidad cero y todos los días vemos en la psicoterapia del trauma del amor cero, esas experiencias que narran las víctimas de que saben que están con un psicópata, saben que están siendo destruidas, saben que lo que les espera no es más que repetir el pasado proyectado en el futuro y aún así no son capaces de soltarse, de desengancharse, de despegarse, diríamos la palabra técnica, de sus abusadores psicopáticos. Esa experiencia no es o no viene causada por la estupidez, la baja inteligencia de una víctima que pudiera presentar alguna tara mental. Para nada es así. Estamos ante personas que están sucumbiendo al típico problema del apego al perpetrador, que significa un doble mecanismo simultáneo de huida-evitación del dolor que produce esa relación y de apego-acercamiento a la persona a la que hemos asociado, porque hemos vinculado nuestro sistema de apego a esa persona, psicópata integrado, a esa persona que queremos al mismo tiempo acercarnos, vincularnos, permanecer cerca, porque nuestro sistema biológico la asocia al consuelo, al refugio, a la base segura. Esa dicotomía entre dos fuerzas que son completamente disyuntivas y que son opuestas destroza literalmente a la víctima y le hace vivir una experiencia típica que llamamos en la psicología de los psicópatas integrados la disonancia cognitiva, que le lleva incluso a defenderse de las propias conductas bien reales que el psicópata integrado genera contra la víctima, negándolas, trivializándolas, no queriéndolas ver o incluso restándole gravedad
o restándole el carácter lesivo que obviamente tiene. La disonancia cognitiva lleva a que las víctimas de psicópatas integrados permanezcan con ellos durante años, décadas incluso, una vida entera, queriendo forzar, entre comillas, la vista, queriendo ver en esa persona que las trata mal una figura de apego seguro, de base, de refugio, es decir, queriendo ver lo que no se puede ver nunca, algo que no está en la realidad. Contra la disonancia cognitiva cabe, por supuesto, la realidad, pero la realidad para las víctimas de psicópatas integrados es una poderosísima fuerza interna basada en el sistema biológico del apego que está operando y que explica que no se vean capaces de ver ni siquiera las peores actuaciones como tales y que puedan buscar incluso justificaciones a ellas a base, como digo, de normalizar actuaciones terribles, nefastas, que les producen un grave daño. El apego al perpetrador explica todo tipo de fenómenos extraños, como digo, explica la permanencia de las víctimas, explica la facilidad con la que los psicópatas regresan a relaciones que habían terminado o que habían cesado, y explica que este problema del amor cero suele ser un calvario en el que no es fácil que la víctima corte definitivamente a la primera, en el que son frecuentes las recaídas a tal grado que podemos establecer el promedio de estas recaídas entre 7 y 9 veces, como ya sabéis. Otro de los fenómenos neurológicos que está apareciendo en las víctimas que tienen estrés postraumático tiene que ver con la transfusión de maldad que el psicópata en su relación con la víctima produce en la víctima. La transfusión de la maldad, que no es más que la reversión del lugar de control, la reversión del locus de control, que es típico de prácticamente todos los traumas. Las víctimas de todo tipo de eventos traumáticos, muy especialmente los niños pequeños, pero todos los demás también, para obtener una sensación de control, de masterización de la experiencia, para romper esa impotencia que las víctimas pueden tener, desarrollan una ilusión de control a base de internalizar su responsabilidad ante el evento traumático, es decir, el sentirse responsables, sentirse culpables o generadoras de lo que se produce sobre ellas. Esta inoculación o transfusión de maldad viene muy explicada por cómo los psicópatas en esa segunda fase de denigración trabajan en quebrar la resistencia psíquica, la autoestima, la autoimagen, en romper las relaciones sociales de la víctima, en hacerla aparecer como loca, como alterada, intentan alterarla para luego acusarla de cómo esa alteración que ellos han provocado sería culpa de las víctimas. Es decir, desarrollan una estrategia dirigida a esa reversión fácil que ya el trauma produce entre las víctimas, pero facilitada, acelerada, catalizada por esa actuación, por supuesto, deliberada, a veces muy estudiada, que los psicópatas despliegan, que tiene que ver con el denigrar, acusar, acosar a su víctima de precisamente las cosas que ellos suelen generar como reacciones emocionales en ella. Primero desestabilizan a la víctima y luego la manipulan atribuyéndole que esa alteración o esa desestabilización es propia de una persona loca, ida, etc. Cuando una víctima vive esta reversión del locus de control, se pregunta frecuentemente, ¿acaso seré yo la psicópata? Es una pregunta muy frecuente en los foros. Quizás yo sea una persona alterada, histérica, histriónica, borderline, límite, es decir, alguien que de alguna manera no está muy equilibrada y tendría razón el psicópata en su falsa atribución de inocencia a sí mismo y de culpabilidad contra su víctima. La vivencia más habitual entre las víctimas de psicópatas
es que esa transfusión de maldad opera paralizando la defensa de la víctima. Una persona que se siente avergonzada de sí misma queda paralizada, no se defiende. Incluso muchas personas buscan ayuda psicoterapéutica pensando en que ellas son las causantes de una mala relación, de una ruptura, de unas reacciones emocionales exageradas en pleno acting out que los psicópatas, por supuesto, han sabido organizar y que luego les atribuyen a las víctimas, por supuesto, fraudulentamente, psicopáticamente, diríamos. Muchas personas nos han solicitado que hablemos dentro del daño cerebral que produce el psicópata integrado en las víctimas del problema de las adicciones. Y, por supuesto, hay que recordar que las adicciones, tratándose de víctimas de psicópatas, son siempre secundarias al trauma primario, que es el que luego va a generar como respuesta de segundo orden la adicción como un intento de calmar emocionalmente a través de diferentes estrategias a las víctimas. Cuando digo adicciones tengo que explicaros, y para muchos va a ser una revelación hoy, esta noche, lo que voy a decir ahora, que no estamos hablando solamente de adicciones al alcohol o a sustancias químicas, siendo estas generalmente las que se llevan casi siempre la mayor parte de la atención. Es muy frecuente que las víctimas de psicópatas integrados, como forma de calmar ese afecto desregulado que tienen efecto del estrés postraumático, intenten calmar el sufrimiento a través de un incremento en la ingesta de alcohol, del incremento en el consumo de ciertas sustancias, de medicamentos tranquilizantes o incluso de sustancias que comúnmente pueden llegar a ser las clásicas drogas, más legales o más ilegales. ¿Qué tienen en común todas estas adicciones que, como digo, son secundarias? Tienen en común que con ellas la víctima intenta no estar presente y salir a otro tiempo, a otro lugar, a través del consumo de esa sustancia que le va a dar, entre comillas, un alivio, que le va a calmar, que va a regular, por lo menos parcial o temporalmente, el sufrimiento inefable del estrés postraumático. Recordemos que las adicciones, cuando aparecen a consecuencia del estrés postraumático, significa un intento de calmar de alguna manera un funcionamiento cerebral que no está siendo adecuado y que la adicción tan solo parcialmente logra ese objetivo. Solamente muy parcialmente la persona regula el afecto, la emoción, para al cabo de un tiempo requerir de nuevo otra vez otro chute, otra dosis, otro trago de esa adicción que le permite seguir no estando aquí y ahora. Con toda adicción, y aquí voy a empezar a incluir otras adicciones, podemos incluir también las adicciones al juego, las adicciones al sexo, a la pornografía, las adicciones a ciertas conductas extrañas, como pueden ser las autolesiones, el cortarse, el arrancarse cosas, pelos, uña, trozos de piel. Todas esas conductas buscan generar estados emocionales incompatibles con el sufrimiento que los flashbacks generan en las víctimas que tienen estrés postraumático. Como he dicho hace un momento, son intentos fallidos, son intentos equivocados porque el resultado de la adicción es complicar a medio y largo plazo la salud de la víctima. Por supuesto, no resuelven de una manera estable ni regulan de una manera estable el afecto ni la emoción dolorosa. Y estamos hablando de intentos, por supuesto, bien intencionados de no sufrir, pero que van a tener un resultado tremendo, como es la aparición de enfermedades, de secuelas orgánicas a veces muy graves, que hay que intentar evitar, por supuesto. La adicción, cualquiera que ésta sea,
y hay que incluir también la adicción a la cólera, a la ira, la adicción quizá más común de las personas que tienen estrés postraumático es entrar frecuentemente en ataques de ira, de cólera, de irritabilidad, que las llevan desgraciadamente a culpabilizarse mucho porque después se sienten muy mal, cargan contra las personas que viven cerca de ellas, personas que no tienen nada que ver con el trauma originario, pero esa ira, esa cólera les mantiene también, permite regular de alguna manera, vamos a ver ahora cómo, el estado de ánimo. Como decía, todos los recursos de adicciones significan un intento de las víctimas de evitar un estado emocional doloroso, significan un intento equivocado porque, como decimos, no está garantizado, ni mucho menos, que el estado de ánimo se estabilice ni que se pueda mantener el efecto de esa droga o de esa sustancia o de esa conducta que es adictiva. Las adicciones son siempre formas de evitar el dolor del trauma. Como formas de evitar, lo que mantienen es lejos o aparentemente lejos la emoción que se quiere evitar a costa del consumo, a costa de la conducta, a costa de reacciones que pueden ser también autogeneradas. Recordemos que las autolesiones, los pequeños cortes, el hacerse daño, son formas que tienen muchos pacientes sin darse cuenta de segregar sustancias que son calmantes naturales, opiáceos naturales que el cerebro segrega y que de una manera a veces casual han aprendido a generar, pues aprendieron por casualidad que una pequeña lesión, una herida, producía esa calma o esa regulación del estado de ánimo que luego van a provocar ellos mismos. Por tanto, cualquiera que sea la adicción, el alcohol, el tabaco, los cortes, la ira, los ataques de cólera, el juego, el sexo, cualquiera que sea la adicción, estamos ante un intento de evitar la emoción y esto lo que produce, además de la inefectividad de curar el trauma, es justamente que nunca termine de desensibilizarse el trauma originario. Curiosamente, las adicciones, calmando aparentemente, momentáneamente el dolor de la víctima, lo que están haciendo es mantener y cronificar el problema a largo plazo, haciendo que además cada vez el paciente adicto requiera más de lo mismo, más de la sustancia, más de esa conducta, más de ese consumo para obtener los mismos efectos por una natural consecuencia de la adicción que es la aclimatación y la estabilización que requiere cada vez más dosis para el mismo efecto. Cuando la víctima intenta no estar aquí, no estar ahora con la adicción, está haciendo un intento fallido de eludir el dolor del trauma. El trabajo que hacemos en la psicoterapia del trauma, y vuelvo a insistir que es un trabajo psicológico y no químico, es un trabajo de intensa recolección, intensa memoria, que va a llevar a que la víctima desensibilice todos esos eventos activadores de la respuesta emocional, de lo que llamamos el flashback, y desensibilizar en su memoria esos eventos activadores requiere una serie de técnicas que yo no voy a relatar hoy, puesto que son técnicas con cierta complejidad y que requieren un manejo experto y especializado, pero que van a consistir justamente en pasar por el trauma desactivando el potencial activador de flashbacks que tienen esos sucesos y esas memorias. El problema de los flashbacks es que son memorias, pero que tienen un contenido emocional altamente tóxico, nocivo, que desencadena en la víctima la vergüenza, la culpa, el malestar, la tristeza, el llanto, el dolor más intenso, y no queriendo sufrir ese dolor, intenta desactivar con esas estrategias reguladoras del afecto que van a ser las adicciones. Con la desensibilización vamos a encontrarnos con una nueva forma de superar el trauma que no consiste en olvidarlo, atención a esto, no se trata de sepultarlo aún más profundamente en las neuronas, en el cerebro,
sino todo lo contrario, relevarlo, traerlo a la consciencia, es decir, vamos a decirlo así como neocortizarlo, neocorticalizarlo sería la palabra, haciendo que con una intensa mentalización, con una intensa profundización en lo que pasó, en la memoria de lo que ocurrió, se produzca al mismo tiempo la desensibilización de la memoria emocional, de la memoria dolorosa, del contenido emocional traumático que está asociado. Y esto es lo que conseguimos. La curación de la persona con estrés postraumático consiste en ir atravesando con ella todas esas diferentes capas, puesto que el trauma se va a engranar en las neuronas, se va a almacenar en el cerebro por capas sucesivas en diferentes niveles y van a establecerse asociaciones entre unas memorias traumáticas y otras, pudiendo desencadenarse flashbacks cuando se tocan ciertas memorias. No es nada infrecuente que aparezcan recuerdos de otros tipos de traumas, generalmente de la infancia, que están conectados y engranados y que de alguna manera hay que también que resolver, hay que también que desensibilizar. El trabajo de desensibilización produce que el cerebro va liberándose cada vez más. Técnicamente hablando, a nivel neurológico, lo que está ocurriendo es que se va a desactivar la emoción asociada a esos recuerdos. Por tanto, el paciente no tiene que olvidar, desactivamos la amnesia perversa, no tiene que llegar a olvidar lo que ocurrió, sino que va a ser capaz de poder recordar cosas terribles que le han pasado sin tener que pagar el precio emocional por esa activación del sistema límbico que está desconectada, por decirlo así. Esa actuación está desconectada del control de la voluntad, del control de las zonas más elevadas del neocórtex, de las zonas corticales. Cuando esto ocurre, el cerebro traumatizado va entrando en un progresivo proceso de mejoría, de curación. Los flashbacks van desapareciendo, las memorias van quedando ajenas al contenido o desconectadas de un contenido doloroso emocional que estaba afectando al funcionamiento correcto de la memoria. El hipocampo vuelve a funcionar correctamente y los efectos en las áreas cognitivas, en las áreas de la atención, de la memoria a corto plazo, de la capacidad de concentración, van a desaparecer produciendo una reversión del trauma y, por tanto, una curación, sí, también muy biológica, neurológica del cerebro, que revierte a su condición inicial previa al trauma. Hay personas que creen que estos procesos de reversión del trauma no puedan realizarse porque han pasado décadas y se han producido lo que llamamos cambios permanentes en la personalidad de las víctimas. Y si bien es cierto que el trastorno de estrés postraumático, cuando dura y se cronifica en el tiempo, produce cambios en 3 diferentes modalidades, cambios permanentes en la forma de ser de las víctimas, también es verdad que estos cambios permanentes en la personalidad suelen revertir cuando revierte el daño traumático. Y podemos hablar de un éxito también en cuanto a la recuperación de las características de la personalidad que la víctima tenía previamente al trauma. Personas que habían perdido la alegría de vivir, personas que ya no disfrutaban de nada, personas que se habían convertido en pesimistas a ultranza, personas que ya no podían confiar en nadie, que veían en todos los demás intenciones aviesas, malas intenciones, mala fe, personas que se habían retirado como ermitaños sociales a su interior, ya no queriendo salir ni ver a nadie, personas que habían desarrollado una idea funesta acerca del destino o que no hacían más que desarrollar profecías autocumplidas que luego tendían a cumplir de lo mal que les iba a ir, se recuperan correctamente del trauma, son capaces de volver a vivir una vida de una cierta calidad, de un cierto confort. Y por supuesto, la pregunta que soléis hacer, también pueden volver a tener relaciones de pareja significativas con la capacidad de volver a confiar en sus parejas, en abrirse a ellas sin temer reproducir el daño que los psicópatas les hicieron.
En la recuperación del trauma y de la reversión del daño psicológico y neuronal en el cerebro traumatizado, el papel de la terapia verbal, sin más, es cuestionable. He dicho que la psicoterapia verbal y la mentalización tiene el poder de hacer revertir los cambios generados en el cerebro traumatizado, pero no simplemente a base de hacer que la víctima hable y hable o que el terapeuta hable y hable. No se trata de una terapia, entre comillas, tradicional, la que permite que un cerebro traumatizado se desensibilice del contenido traumático. Quiero decir esto porque la experiencia de tantos y tantos pacientes que acuden con el trauma relacional de tipo 2, que es el trauma de psicópatas integrados, suele consistir en haber pasado a veces por años de psicoterapias que no hicieron nada por ellos e incluso lo que hicieron es agravar su estado, toda vez que el mero contar y transmitirle al psicoterapeuta lo que ocurrió no hace sino desencadenar cada vez más flashbacks y en lugar de desensibilizar el trauma, lo que hace es resensibilizarlo, creando nuevas condiciones para que el daño quede mucho más encastillado, mucho más engastado en las neuronas, en el cerebro traumatizado. No sirve simplemente la terapia de contar, de buscar alivio en el psicólogo. Es imprescindible que el psicoterapeuta, de una forma u otra, con las técnicas correctas, desensibilice el contenido traumático, muy especialmente la parte emocional que está enganchada en esas memorias. Y eso requiere, como digo, técnicas que no son simplemente escucha activa, verbalización o mentalización, requiere la desensibilización progresiva, requiere la reintegración del trauma en las condiciones previas en la reversión de ese daño cerebral que las víctimas pueden, por supuesto, conocer. Aquí hay muchas preguntas, voy a intentar resolver algunas de ellas. El papel del mindfulness, de la meditación, que yo siempre veo como algo positivo, es positivo en la medida en que toda mentalización, todo proceso por el cual el paciente se permite a sí mismo recordar sin dejarse ir por los mecanismos de acting out, es decir, de transformar sus emociones dolorosas en conductas que a veces son erráticas o en adicciones, todo lo que signifique la intensa recolección, recuerdo intenso, si va aparejado de no reactivar conductas o emociones, va a desensibilizar el trauma. Esto es correcto. La mentalización, la meditación son técnicas que ayudan a desensibilizar el trauma siempre y cuando el objetivo no sea meramente evasivo. Hay personas que confunden esto y que creen que meditar significa poner su mente en otras cosas que no sean el trauma. Todo lo contrario, la curación del trauma requiere pasar por las brasas candentes, pisar esas brasas candentes para permitir la desensibilización del trauma, hacer que eso no genere la respuesta habitual y típica de huida, de evitación o la reacción emocional que el flashback siempre conlleva. Una de las características del daño cerebral por estrés postraumático, y es nuclear, es un síntoma patognomónico del trastorno de estrés postraumático, es lo que llamamos la hipervigilancia. La hipervigilancia es una reacción al trauma que consiste en una intensa desconfianza respecto de las intenciones de todos los demás. La hipervigilancia explica que las víctimas del amor cero, cuando intentan volverse a emparejar con otros candidatos que por supuesto no son psicópatas, enseguida detecten en ellos características, sospechan de ellos, de que puedan ser nuevos psicópatas ante la mínima duda, ante la mínima conducta ambigua. Esta reacción está fundamentada en este daño neurológico y cerebral que produce el estrés postraumático, que es una respuesta sistemática y general de evitación. Es un desarrollo de una hiperactivación
a cualquier estímulo ambiguo en el sentido de interpretarlo como amenazante. Cualquier ruido estridente, una luz, incluso el volumen muy alto en una sala, en un teatro, en un cine, en un centro comercial, produce respuestas de hiperactivación. El sistema psíquico está en completa alarma y en el ámbito relacional esta hiperactivación produce justamente la hipervigilancia, la desconfianza pervasiva y sistemática respecto a los demás y muy especialmente a las figuras de apego. No es extraño interpretar así conductas que pueden ser normales, que pueden tener una explicación, que pueden ser ambiguas, sí, pero que no, por supuesto, no son conductas de victimización, pero la víctima enseguida pueda detectar en ellas posibles amenazas, sospechar y atribuirle una mala fe a la persona que las está produciendo. Por eso solemos recordar que antes de emparejarse de nuevo es imprescindible sanar del estrés postraumático si no se quiere que la hipervigilancia termine proyectando en la nueva relación de pareja elementos del anterior y que paguen justos por pecadores. La nueva pareja de la antigua víctima de un psicópata se convierte así en el blanco de las sospechas o de atribuciones de mala fe, de mala intención, que solamente están en la cabeza de la víctima, pero no es debido a un delirio, una locura, una paranoia, sino es debido al daño postraumático que todavía se aloja en las neuronas y que es necesario desensibilizar y curar. La hipervigilancia, por supuesto, se supera, no es síntoma de una enfermedad mental, es síntoma del mal funcionamiento de un cerebro que está como un radar a la defensiva y que necesita, por supuesto, su propia curación. Bueno, os voy a dar mi opinión acerca de la relación que hay, que yo me encontré muy tempranamente en mi trabajo con víctimas, sobre todo con las víctimas del acoso psicológico en el trabajo y el acoso escolar, y es la reacción muy típica que encontré en ellas de fibromialgia. En aquellos años todavía esta enfermedad no estaba más que justo recientemente definida por el Centro de Atlanta de Enfermedades y con los años hemos entendido mucho más de esta enfermedad. En mi opinión, la fibromialgia en los casos de estrés postraumático es una forma más de representar somática, psicosomáticamente el trauma, entre comillas, la paliza psicológica, emocional que tiene la víctima y viene causada por un agotamiento, también mitocondrial, que está explicado por la neurología y la biología, pero que representa perfectamente el efecto que tiene una relación desgastante que lleva a una víctima a tener que estar completamente atenta, completamente rígida, completamente esperando lo peor en cada segundo de su vida. La fibromialgia, que tiene como una doble vertiente, bien dominancia de ciertas afecciones, dolores musculares y articulares, en unas zonas muy específicas que han sido ya definidas y determinadas, o bien que tiene una segunda versión que cursa con esos síntomas, pero sobre todo con un gran agotamiento mental, de tal manera que se habla también de fatiga crónica o síndrome de fatiga crónica. En mi opinión, estamos hablando de una misma manifestación, como dos caras de la misma moneda, y que en el caso de tantas víctimas que yo he atendido, cursa con la aparición y la cronificación del síndrome de estrés postraumático. Por supuesto, aquí en los dos casos, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, hay grandes avances respecto a cómo se puede mitigar ese agotamiento que es bien físico, pero estamos hablando también, en mi opinión, de un efecto del estrés postraumático que requiere de una curación de la causa si queremos revertir el efecto. Por tanto, también en la materia de la fibromialgia y del síndrome de fatiga crónica, volver a trabajar sobre esas causas es la mejor manera de revertir los efectos. Bien, me quedó antes por explicar, y alguna persona me lo ha recordado, el tema de la adicción a la cólera, a la ira. Para muchas víctimas, la ira
sirve, aparte de ser un comportamiento típico, generar comportamientos de acting out, ¿no? De tirarlo todo, romperlo todo, en fin, convertir emociones en comportamientos, pero también sirve al propósito de mantener viva la memoria, el recuerdo del trauma. Es como si la cólera o la ira pudiera guardar el recuerdo y la memoria de la injusticia con la que fui tratado, de lo que se me hizo, de la traición, del trauma de traición. Es para muchos pacientes que han sufrido abusos, traumas de traición, la ira y la cólera, las reacciones de cólera e incluso los ataques de ira sirven también a estos propósitos. Pero voy a intentar daros también cuál es para mí la verdadera y última explicación de la adicción a la ira como adicción, y es como siempre una conducta de evitación. En mi opinión, después de muchos años trabajando con víctimas, las emociones de las personas con estrés postraumático son como capas, como las capas de una cebolla, que unas contienen otras. Encontramos en las periferias emociones y sentimientos de un tipo, y a medida que vamos profundizando, vamos llegando a otras, quizá las más tremendas y sobre todo las que son más peligrosas para nuestra especie. En mi opinión, la ira, la cólera y la adicción a la ira y la cólera evita a la víctima enfrentarse a la última capa más profunda de las emociones traumáticas, que es en nuestra especie la más peligrosa de todas. De alguna manera, mantenerse adicto a la ira, a la cólera, dentro de esa furia a veces desencadenada en las víctimas de estrés postraumático, ante estímulos, ante retrasos, ante cualquier tipo de eventos, está el intento de nuestro cerebro de evitar conectar con la última y más profunda capa emocional, que es la más peligrosa para nosotros, que es la tristeza, la distimia, el sentimiento completo de pena. El trabajo con las víctimas que tienen estrés postraumático debe pasar por, en lugar de desensibilizar especialmente la ira, tratar de profundizar directamente y experimentar y consumir hasta el final la emoción profunda, que es la más inaceptable, la más inasumible y la más peligrosa, porque sería aquella con la que ya no nos levantaríamos de la cama, no iríamos a alimentarnos, no iríamos al trabajo, permitiríamos que todo lo peor nos ocurriera. En nuestra evolución como especie, el cerebro sabe que esta emoción es la más peligrosa, la que puede causar comportamientos autolíticos y, por supuesto, intenta a toda costa mantener al organismo, al sujeto, lejos de esa emoción. Y una de las estrategias más típicas es generar esta adicción, estos ataques de cólera, de ira, que reactivan y reenergizan todo el sistema. No hay nada más energético que una persona en un ataque, en un brote de cólera, de ira, pero a costa de no desensibilizar la emoción que está conteniendo la ira como una capa concéntrica, que es la tristeza y la pena. Cuando conseguimos que el paciente traumatizado conecte con esos profundos, intensos sentimientos de tristeza, de pena, de abandono, y logramos que los desensibilice, estamos a un paso de conseguir la curación. Por supuesto, esto no se consigue directamente con un chasquido de dedos, no se produce por magia, pero sí se produce por la explicación del psicoterapeuta de cómo es importante eludir esas reacciones que son periféricas y son distractivas e ir directamente al núcleo de todo ello, y el núcleo de todo ello es, por supuesto, esa experiencia inaceptable, inasumible de pena y de tristeza que nos llevaría quizá a lo peor. Y por eso, en lugar de eludirla, la pena y la tristeza deben ser intensamente recuperadas, desensibilizadas, y el efecto verdaderamente es sanador y curativo. Cuando la persona se permite a sí misma
elaborar el duelo por lo que le hicieron, conectarse con la pena profunda, ese océano de tristeza que las víctimas dicen tener, cuando por fin se conectan con él, estamos muy cerca de la curación, porque ya todas las demás emociones periféricas, las demás capas que rodeaban protegiendo al organismo de esa tristeza, desaparecen porque ya no tienen función. La culpa, la vergüenza, la amnesia, todo lo que rodeaba esa pena inmensa, esa tristeza, y sobre todo los ataques de ira, el resentimiento, la irritabilidad, ya no tiene objeto, ya no tiene ninguna razón de ser cuando hemos desensibilizado a la persona con estrés postraumático, enganchando o conectando con esa pena profunda. Claro, muchas personas me preguntáis si la ausencia de emociones es normal o es real. Por eso muchas personas creen que se han convertido en psicópatas, ya no tienen emociones. No es cierto, lo que tienen es un embotamiento emocional, es un acorchamiento, es una forma de defenderse, como digo, de la última y más profunda emoción peligrosa, que dicho es la tristeza, es la pena, a base de aparentemente no sentir nada, no sentir ninguna emoción, ninguna alteración, como una especie de pasotismo emocional. Todo ese embotamiento intelectual, lo mismo que la ira y la cólera, los ataques de ira, la irritabilidad, desaparece cuando logramos que el paciente conecte con esa pena profunda, con esa tristeza, y se permita a sí mismo llorar y desensibilizarla, toda esa pena, a base de esas técnicas, como digo, de desensibilización y reprocesamiento. Bueno, me estáis preguntando muchas personas el tema de la desensibilización de la tristeza. ¿Cómo se hace? Bueno, no es simplemente permitirse experimentarla, es la experiencia literal, es consumir, agotar completamente la emoción. Mientras una persona se siga defendiendo de no experimentar, de no terminar de elaborar ese duelo profundo, que es esa tristeza, todo el sistema energético, todo el sistema neuronal está pendiente e invirtiendo todo tipo de energía en defenderse de esa pena que le llevaría al organismo a su desaparición. Entended que esto es automático, no es algo que la persona decida con su voluntad, no está interviniendo el neocórtex, es un funcionamiento automático del cerebro como un todo, pero que es muy funcional porque nos permite evitar la desaparición de nuestro organismo, dejando de alimentarnos, dejando de defendernos, dejando de levantar la cosecha, dejando de ir a lo que tenemos que hacer. Es decir, lo peor que un organismo puede experimentar es esa pena que evitaría las respuestas de huida, de evitación, de confrontación o cualquier conducta para preservar el propio organismo. El consumir la tristeza significa agotarla, ahogarla finalmente, no reprimirla, no permitir que mantengamos de algún modo activos procesos que de mil maneras, mediante mecanismos de defensa, racionalizaciones, justificaciones, nos evite darnos la mala noticia última de que efectivamente nos hicieron daño, efectivamente nos ha costado algo, no hay personas a las que les salga gratis haber atravesado un psicópata integrado por su vida. Yo digo siempre que con psicópatas no hay victorias, tan solo hay diferentes grados de derrota. Por eso, repito que es imprescindible agotar completamente esa emoción y eso significa desensibilizarla. Esta revelación del impacto que tiene la defensa, el mecanismo de defensa nuclear del estrés postraumático, que significa hipotecar toda la energía de la víctima para evitar la pena, yo lo aprendí en Estados Unidos de la mano de los psicólogos que trabajaron con quizá las víctimas sobre las que se ha investigado más, los veteranos de las guerras, los veteranos de la guerra de Vietnam, etcétera, que sufrían de intensas reacciones de irritabilidad, de cólera, por supuesto, flashbacks de todo tipo, reacciones de acting out, todo tipo de adicciones,
Curiosamente, cuando trabajábamos con estos sujetos en la desensibilización de la pena y la tristeza, conseguíamos la reversión sistemática, instantánea, de todas las demás emociones dolorosas, traumáticas, que de algún modo estaban englobando, estaban conteniendo la expresión de esa tristeza y la manifestación en la vida de la víctima de esa tristeza. Por tanto, vuelvo a deciros, el papel es fundamental, es lo que tradicionalmente denominábamos elaborar el duelo, aunque esa palabra a mí no me gusta porque tiene muchas cosas que se asumen generalmente. Elaborar el duelo no es hablar de él, elaborar el duelo no es simplemente recordar una y otra vez lo que me pasó, tampoco consiste en perdonar, como algunos creen, perdonar al ofensor es elaborar el duelo, no funciona así. El perdón del ofensor, es decir, sacar por fin el trauma y el agresor, el perpetrador de tus neuronas, es el resultado de la curación, pero no es nunca su causa. El elaborar el duelo significa permitirte a ti mismo consumir completamente esa emoción que está, si no, de otra manera está hipotecando, está embargando toda tu energía psíquica y la está comprometiendo, evitando que experimentes emociones, generando ataques de ira, irritabilidad, creando desconfianza, hipervigilancia, creando todo tipo de efectos que, como digo, están ahí aparentemente de manera extraña, pero que buscan contener, de encapsular la emoción más inaceptable, que es la tristeza. Vamos a ir terminando. Sí, hay más preguntas sobre la tristeza. Hay personas que dicen, no me puedo permitir estar triste porque tengo hijos que cuidar. Es todo lo contrario. Se trata de terminar de una vez y para siempre, de desensibilizar esa emoción para evitar que se siga representando. El problema es que cuando no está siendo desensibilizada a través de todo tipo de adicciones, la víctima está evitando experimentar esa emoción y a base de asociar ciertos eventos o ciertos estímulos con los originales eventos traumáticos, se desencadenan flashbacks a diario. Cualquier acontecimiento, cualquier recuerdo, incluso un olor, la llegada de un buen tiempo o mal tiempo, todo puede significar por asociación desencadenar esos flashbacks y entonces la víctima reexperimenta una y otra vez y por tanto nunca acaba con la emoción, todo lo contrario. Muy buena la pregunta, si es conveniente expresar en forma de enfado, de irritabilidad, de cantarle las 40, decirle al psicópata o a la persona, al perpetrador, lo que ha hecho. Primero, no sirve de nada porque ellos saben que lo que han hecho está mal, pero les da igual. Segundo, es una conducta de acting out. He dicho antes que todas las conductas de acting out, convertir emociones en conductas, es justamente lo contrario lo que hay que hacer. Hay que intensificar la desensibilización con un intenso recuerdo, intensa memoria, para poder recordar y al mismo tiempo desactivar el carácter negativo de la emoción que está engranada con ese recuerdo. Todo lo contrario. Estamos hablando de un acting por decirlo así, una reversión hacia adentro, un intenso recuerdo que nos debe llevar a conectar con esa emoción más profunda y que está en la base de todos los traumas para, cuidado, no resensibilizarla, sino desensibilizarla, reintegrarla y acabar con ella de una vez para siempre. Bueno, vamos terminando. Algunas cuestiones que ya hemos tratado en otras comunicaciones. Os remito al canal YouTube donde están todos estos materiales en relación a los fenómenos. También una comunicación que hicimos de las técnicas terapéuticas hace no muchos meses. Está también colgado. Bien, quiero terminar. Me gustaría
que os quede clara una cosa, y es que hay solución para las personas que han desarrollado un trastorno de estrés postraumático, incluso las personas que lo tienen cronificado desde hace años o décadas. Que nadie os quite la esperanza de la curación. Muchas personas les han dado un diagnóstico prácticamente funesto de irrecuperabilidad. El estrés postraumático se recupera si se aplica la técnica correspondiente adecuada. No se recupera con remedios caseros, con los remedios de la abuela, con el truco del almendruco, con las cosas que aparentemente son baratas, fáciles y casi comunes. Para nada es así. Hay que recordar que hay una tecnología que hay que aprender, que hay que aplicar y que es verdad, como es tecnología, funciona y funciona siempre. Por tanto, cualquier persona puede salir del estrés postraumático. No hay ninguna maldición asociada a esto. Para eso quiero recordaros que hemos desarrollado este año 2020 por primera vez la formación internacional de aquellos de vosotros que seáis psicólogos o psicoterapeutas y que queráis aprender a hacer este trabajo para muchas personas y que podamos, por tanto, hacer que en todos los lugares del mundo donde haya víctimas con este problema puedan acudir a personas capacitadas y entrenadas que puedan ayudar a las víctimas a salir del estrés postraumático y a volver a hacer una vida normal. También quiero recordaros que en este año 2020 seguimos teniendo talleres de recuperación emocional para las víctimas del amor cero, para las víctimas de los psicópatas integrados en relaciones de pareja, que muy pronto vamos a tener en España y en México talleres. Creo recordar, en España tenemos en Madrid el día sábado 21 de febrero, en este mes, el primer taller de recuperación emocional. Después, la semana siguiente, lo tenemos el sábado 29 en Barcelona. Después lo tendremos en Valencia. Tendremos también en Sevilla. Y ya tendremos a finales del mes de marzo en Ciudad de México un taller, el domingo creo que es 29 de marzo, y en la ciudad de Guadalajara, que será el sábado 4 de abril. Y por primera vez también tendremos un taller de recuperación emocional para las víctimas del amor cero en Estados Unidos, que será en California el domingo 5 de abril, en la ciudad de Los Ángeles. Toda esta información, así como la formación para psicoterapeutas y también para coach que quieran especializarse en la asistencia y acompañamiento a las víctimas del amor cero, toda la información la tenéis en nuestra página web www.amorcero.com, www.amorcero.com. También tenéis toda la información en nuestra página de Facebook denominada Comunidad Cero. También lo tendréis colgado en esta descripción del vídeo, en el vídeo que vamos a colgar dentro de unas horas y que tendréis la descripción también con todas esas fechas, los que queréis participar, y os animo sobre todo a los que queráis capacitaros en la atención y en la especialización en este trabajo estupendo y de verdad maravilloso de recuperación de las víctimas del amor cero. Por mi parte nada más, me despido de vosotros, de todas las personas. Veo aquí personas de prácticamente casi todos los países hermanos de América. Sí, me preguntan aquí dónde será la formación, capacitación para los psicólogos. La formación de capacitación este año en el primer cuatrimestre será en Madrid, el 14 y 15 de marzo, y después lo tendremos en la Ciudad de México, 26 y 27, creo decir de memoria, de marzo, y después en la ciudad de Guadalajara, México también, el 2 y 3 de abril. Esas son las fechas de la capacitación para psicólogos y el requerimiento obviamente necesario para seguir esa capacitación de nivel 1 será la posesión del título de licenciatura en psicología, grado en psicología. ¿De acuerdo? Os animo a todos a que podáis participar en esa formación. Nada más. Os doy las gracias por vuestra asistencia online. Este año queremos hacer de vez en cuando estos encuentros con vosotros para que
los temas que tengáis más interés o que os preocupen y que nos podáis referir a través de la Comunidad Cero o del canal YouTube, podamos intentar atender, por supuesto, a vuestras inquietudes, y os animo a que creáis de verdad que hay recuperación, a que os pongáis en manos de buenos profesionales y manos a la obra en la recuperación del estrés postraumático, que es por supuesto posible y que es la buena noticia que con la que esta noche terminamos. Nada más, un saludo a todos, feliz contacto cero y, como decimos en la Comunidad Cero, bip bip, ya sabéis, contacto cero forever and ever. Un saludo a todos.